Bueno, muchas gracias a todos los compañeros y a las compañeras por la invitación. Me voy a apurar un poco porque si no después le sacan unas tarjetas. Entonces, dentro de este trabajo de la comisión que tiene plataforma para ir tratando de ver qué modelos impulsa la alternativa al capitalismo, me tocó a mí venir a hablar sobre la economía campesina, cuáles son sus características, cuáles son esos elementos que le dan un carácter de alternativo al capitalismo, por qué sería bueno que lo impulsara Plataforma Agraria. Esas son las cosas que vamos a tratar de platicar. Por eso vamos a hablar de sus características y algo de la experiencia de Avanzo al investigar economía campesina, que lo viene haciendo desde hace ya casi 20 años. Entonces, esa es la base de lo que vamos a plantear hoy, ese trabajo de Avanzo investigando economías campesinas, fundamentalmente en el occidente del país. Bueno, al principio Avanzo trató de hacer esto porque la visión que hay sobre las economías campesinas, la visión dominante, es un estereotipo, es decir, una imagen creada, falsa, que no corresponde a la realidad. Es una visión que dice que la economía campesina es un sector que practica agricultura de subsistencia con sistemas de explotación arcaicos, o sea, antiguos, tecnología muy vieja, ¿no? Con débiles vínculos con los mercados de productos, pero también con los mercados de capital, y que vende su fuerza de trabajo. Es decir, nos dicen es un montón de gente medio haragana, como ya decía Elmer, que no saben cómo producir, están medio viviendo con lo que producen, son maiceros. Se recordarán ustedes del ministro Aguilar, el de Berché. Él decía que el peor problema de Guatemala, y que él quería quitar eso, era que aquí solo se produce maíz, los campesinos solo maíz producen y por eso están bien jodidos. Hay que producir cosas para el mercado, ¿no? Que sean altamente productivas y rentables. Ese es el problema de Guatemala, que no deja el maíz para producir estas otras cosas. Esta es la visión que se tiene en esos centros de poder, en el gobierno. Incluso cuando estábamos discutiendo la elaboración de la política de desarrollo rural, me recuerdo yo, creo que también fue en el gobierno de Berché, una asesora del Ministerio de Agricultura nos decía, miren, y eso de los campesinos es una economía, esa cosa, es una unidad económica, los campesinos, ¿no? ¿Qué es eso? Y ese era el tipo de asesoras que tenía ese ministro, no saben de qué están hablando. Entonces, esta visión estereotipada que se tiene allá es una visión occidental, supuestamente modernizante, porque siempre nos dicen lo que ya decía él, hay que traer gente que sepa trabajar, trabajadora, que traiga capital, en esa visión que es racista del país. Entonces ellos dicen que hay que modernizar al país con esa inversión extranjera, con gente extranjera, se decía antes, y que no ve que el campesinado, no ve al campesinado como es, y que es un sector en proceso de cambio siempre. Cambios que a veces llevan al campesinado a convertirse en productores empresariales, otras veces lo lleva a incorporarse a la economía informal, y otras veces también, y no necesariamente solo eso, sino que lo hacen mientras desarrollan otras actividades también, se vinculan a los mercados de trabajo de México y de Estados Unidos, como ya sabemos, a veces temporalmente, a veces en forma permanente. Una característica, bueno, eso es el estereotipo, a lo que se piensa ahí en la oligarquía, la gente de poder, en el gobierno, en los asesores muy inteligentes de gobierno. Ahora vamos a ver cuáles son las características en realidad de ese campesinado, como lo ha encontrado Avanzo en sus estudios. Lo primero que encuentra Avanzo es que es un sector que tiene una gran complejidad. Es muy complejo el campesinado. Una empresa capitalista es fácil describirla, pero una unidad económica campesina es más difícil porque es un sector muy heterogéneo y complicado. Porque es un sector, nosotros pensamos que es un sector social
constituido por estratos diferenciados, tanto desde lo económico como desde lo social y desde lo étnico. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Es muy heterogéneo, es muy distinto un sector campesino del otro. No es lo mismo el campesinado del occidente del país al del norte, al del occidente. En el mismo occidente hay muchos tipos de campesinado. Al final vamos a ver algo de esto también. Y esa diferencia responde a que tienen diferentes estrategias de sobrevivencia. Si se tiene muy poca tierra, desarrollan cierta estrategia de sobrevivencia. Si tiene un poquito más de tierra, ya cambia esa estrategia. Y entonces tenemos muchos tipos de campesinado. Hay campesinado que es pequeño productor, hay campesinado que es trabajador agrícola, hay campesinado en la informalidad urbana, hay campesinado que migra, pero hay campesinos que son todo esto, o son más pequeños productores, o son más agricultores, o son más comerciantes, pero tienen algo de todo esto, y también lo vamos a ver al final de las estadísticas que ha logrado conseguir Avanzo. Vamos a ver entonces desde Avanzo cuáles son las principales características para que reconozcamos qué es la economía campesina y cuáles son esos elementos alternativos a la lógica capitalista que puede brindarnos. Primero, su objetivo fundamental, que es la producción y reproducción de las condiciones materiales y culturales de la familia, de su comunidad y de su entorno ecológico. Aquí vemos una gran diferencia con lo que es una economía capitalista, una empresa, porque lo fundamental en la economía campesina es el sostenimiento de la familia. A eso se refiere eso de reproducir las condiciones materiales y culturales de la familia. A una empresa no le importa nada lo cultural, ¿verdad? Realmente no le importa ni siquiera la reproducción de la familia, la reproducción material, digamos, que viva en buenas condiciones, porque el campesinado que es jornalero no vive en buenas condiciones. El que trabaja en las fincas es mal pagado. Incluso aquí en la capital los salarios son muy bajos. Al capitalismo no le interesa que la familia se reproduzca en condiciones dignas. Mucho menos le interesa la reproducción cultural. En cambio, la economía campesina sí. No reproduce solo a la familia, es decir, no solo es que la familia viva lo mejor posible, sino que también que mantenga su cultura, y eso lo saben ustedes muy bien. Además, le aporta a la comunidad, que la comunidad mantenga su cohesión. No son productores aislados que ven solo por ellos, ven también por los vecinos, que la comunidad vaya mejorando, y se aporta dinero, y se aporta tiempo, se aporta trabajo para el mejoramiento de la comunidad. Y eso lo viven ustedes todos los días en sus comunidades. Y además se aporta al sostenimiento del entorno ecológico, porque se mantenga el bosque, porque se sabe que si no hay bosque no va a haber agua, que se mantengan las condiciones de la tierra, porque si la tierra se empobrece ya no se va a poder cultivar. Esto no le interesa a la economía capitalista. ¿Qué hicieron los algodoneros? Envenenaron la tierra en toda la parte donde se cultivaba. ¿Qué hacen los cañeros cuando queman esas grandes extensiones? No les interesa que todas las familias de la costa estén sufriendo con toda esa contaminación. Y así podemos ir viendo en cada sector de la economía capitalista. La otra principal característica, vamos a ver unas 8 más o menos, es ese carácter familiar de la unidad de producción y reproducción. Las empresas capitalistas, hay algunas que son unidades familiares, pero esa no es la norma. En la economía campesina sí, son las familias. Y no necesariamente una familia nuclear, como se dice, solo el papá, la mamá y los hijos. Son familias ampliadas muchas veces. Los hijos se casan y se quedan, siguen trabajando en la unidad familiar junto con la familia. En este caso, las actividades económicas y sociales son desarrolladas por ese núcleo familiar con el propósito, y esto es importante, de asegurar con cada ciclo de producción la reproducción de la familia a través de la
soberanía alimentaria, que es importantísima en la economía campesina. Y además reproducir esos distintos elementos que componen la unidad de producción, es decir, la unidad de producción está unida, está vinculada fuertemente con la familia. Si a la unidad de producción le va mal, si la tierra se empobrece, por ejemplo, la familia va a estar en peores condiciones. La otra característica, el núcleo central de las estrategias de la economía campesina es la tierra. Y si nos vemos las estadísticas que nos da Elmer, la cantidad de productores campesinos que hay en el país, pues vemos cómo entonces por eso es la tierra un eje fundamental de la conflictividad en el país. Y la tierra es el núcleo central de las estrategias campesinas porque en torno a ella se desarrollan los sistemas diversos y complementarios que trabaja la economía campesina. Y esta tiene acceso a este recurso de distintas formas, tanto teniendo tierra en propiedad, alquilando la tierra, en usufructo como préstamo, la mediería y hay más. La siguiente característica fundamental es su fuerte vínculo con la comunidad del que ya hablamos. Y esto, a diferencia de las empresas agrícolas, no se conciben en el campo a una producción campesina desvinculada de su entorno. Hay muchos vínculos con las familias que son las vecinas y, como ya decíamos, se trabaja por el mejoramiento de toda la comunidad. El siguiente es que se establece una relación integral con el entorno ecológico. Los campesinos que destinan su producción al autoconsumo o los que producen para mercados locales, se ha estudiado que tienen vínculos con la naturaleza más diversos y más fuertes y tienen menos artificializados, se dice, su sistema productivo, utilizan menos químicos que aquellos que producen más para el mercado. Estos tienen unos vínculos más artificiales con la naturaleza porque su relación con ella es más del tipo de las economías capitalistas, que es extractivo. No les importa el mantenimiento de la calidad de la tierra, ni del bosque, ni del agua. Tenemos ese ejemplo de la caña de azúcar, como ya mencionaba Elmer, tenemos la palma africana, y no digamos las empresas estas mineras, ¿verdad? ¿Qué le dejan a las comunidades? El siguiente es que las actividades agropecuarias son importantes, pero no las únicas. Esta es una característica pero fundamentalísima en la economía campesina. Se dice entonces que la economía campesina es poliactiva, desarrolla muchas estrategias económicas. Y esto contrasta mucho con esa visión estereotipada que se tiene de la economía campesina. Se piensa que es una economía que solo desarrolla agricultura por un lado y a veces se le reduce incluso a ser un simple productor maicero y se le dice así despectivamente, ¿no? Y así se ha dicho durante varios gobiernos. Incluso eso lo decía aquel ministro del que ya hablamos y se señala esto como uno de los principales lastres económicos que tiene el país para su desarrollo. Sin embargo, el campesino guatemalteco puede desarrollar simultáneamente varias actividades. Como ya decíamos, puede ser comerciante, artesano, vendedor de su fuerza de trabajo, y esto puede ser solo una de estas cosas o todas a la vez. Esta es parte de la complejidad de esta actividad económica. Por eso decimos que es poliactiva. Ser campesino no es solo ser agricultor. Y agradeciéndole a Elmer que ha dejado ciertos espacios ahí en su presentación, no habló el de la empresa agrícola propiamente, entonces vamos a ver aquí ciertas diferencias que tienen muy marcadas la economía campesina con la empresa agrícola. Vemos, por ejemplo, en términos del objetivo que tienen en la producción. Para la economía campesina el objetivo es la reproducción de la familia y de la unidad de producción, que ya dijimos que esa era una de sus características principales. A diferencia de una empresa que tiene como objetivo maximizar sus ganancias y acumular más capital.
No importa a costa de qué. No importa que la familia apenas tenga para vivir con el sueldo que se le paga. No importa que se contamine el agua, la tierra y el aire. No importa que se destruyan los bosques y las montañas. Lo importante para ellos es maximizar sus ganancias y seguir acumulando capital. Diferencia fundamental, ¿verdad? En términos de la estrategia del ingreso, las economías campesinas también en este sentido son muy diversificadas. Ellos trabajan en diferentes mercados y en diferentes actividades. En cambio, la empresa agrícola tiene, hablando de la agrícola propiamente, tiene las ganancias agropecuarias como su ingreso, y además pueden desarrollar algunas otras actividades de acuerdo al capital que invierten. Ustedes ven que las empresas estas de los cañeros, por ejemplo, ya han diversificado y están produciendo también alcohol, carburante. Están los otros que producen licores y así se van diversificando. Luego ya invierten también en la banca, en el comercio, en centros comerciales y se diversifican. En términos del manejo del riesgo hay también grandes diferencias. La economía campesina utiliza el autoconsumo y la diversificación de actividades agrícolas y de las no agrícolas. Trabajan en redes familiares y locales para reducir ese riesgo. En cambio, la economía agrícola sí tienen acceso al seguro agropecuario, ellos compran seguros en la banca, en las finanzas del país. Diversifican sus actividades económicas, pero a nivel agropecuario, y tienden a la especialización. Vemos los monocultivos, ¿verdad? Diversifican en otras actividades, pero en la agricultura es el monocultivo lo que priva. En términos de la tecnología, las diferencias también son bien marcadas. La economía campesina le apuesta a la intensidad en el uso de la fuerza de trabajo. Todos vemos cuando vamos al campo cómo está a veces toda la familia trabajando, hasta los niños trabajan ahí. En vez de invertir en maquinaria, lo único que se invierte es en algunos instrumentos de labranza que son los básicos, pero no vemos tractores ahí, como los vemos en el gran latifundio, en las fincas. Y hay lo que se dice una baja densidad de capital, por eso mismo, porque lo que se utiliza son herramientas muy básicas. Y además también es baja la intensidad de uso de insumos que se compran. Se trata de aprovechar al máximo la relación con la naturaleza. Del hato se obtiene el estiércol para hacer abonos orgánicos, se va al bosque y ahí se colecta la brosa para estos mismos abonos, para no invertir y no artificializar, como decíamos, la actividad. En tanto que la tecnología en una empresa agrícola tiene como norma la intensidad en el uso del capital. Ahí sí, si hay que invertir en tractores se hace, en la maquinaria que haya que invertir, en los insumos agrícolas que haya que invertir, no importa que se contamine el suelo, ¿no? Se echan herbicidas, se echan fertilizantes químicos. Por eso se dice que hay una mayor proporción de insumos en el valor del producto en el caso de la empresa agrícola. Con todo esto podemos pasar ya a definir, después de haber visto las principales características de la economía campesina. Para Avanzo, la economía campesina es una organización económica y social cuyo objetivo fundamental, como ya dijimos, es la reproducción de su familia y de su unidad productiva, de que es de la cual depende. Se caracteriza por el uso óptimo de los recursos más escasos. Ya dijimos que se hace mucho uso intensivo de la relación con la naturaleza y del principal capital que tiene la unidad económica, que es la familia. Se despliega una estrategia de ingreso múltiple basada en la poliactividad y en su inserción a distintos mercados. El manejo del riesgo lo hace a través de una estrategia de diversificación de actividades agrícolas y no agrícolas, y apoyándose en el tejido social comunitario, territorial e institucional. Tiende hacia el uso intensivo de la fuerza de trabajo y baja densidad, y aquí se ve,
del capital e insumos comprados, como ya lo señalábamos. Entonces, esto es una definición operativa que Avanzo construyó revisando lo que se ha escrito sobre economía campesina, pero también sobre la base de los estudios que viene haciendo desde los años 90. Ahora vamos a ver, esta es la parte como ya solo tenemos 5 minutos teórica, digamos, nos quedan caballos para ver ya resultados de otras investigaciones en donde vemos cómo esto es lo que encontramos en la realidad. Solo le vamos a dar tiempito a la computadora. Así que tomando en cuenta, vamos a ver solo 3 de estas diapositivas. Dijimos que era poliactiva, entonces mejor vamos a ver primero esta otra. ¿A qué se refiere eso, la poliactividad? Dijimos que la economía campesina se caracteriza por desarrollar diversas actividades económicas. Y vean aquí, se contabilizó en un trabajo que hizo Avanzo sobre la base de 8 comunidades, pero ya tenemos una base de datos mucho más amplia. Aquí solo mostramos los resultados de 8 comunidades, en donde tenemos los resultados de lo que hace cada una de las unidades económicas campesinas de esa comunidad. Y lo que encontramos son 24 tipos de estrategias de ingresos. A eso le llamamos poliactividad, ¿no? Son 24 actividades diferentes de generación de ingresos. Es el desarrollo de la agricultura, es el desarrollo de sus actividades pecuarias, la venta de animales, el desarrollo de artesanías, de comercio, incluso pequeña industria se encuentra en alguna de estas unidades económicas. También la migración, por supuesto, ya sea la temporal o la permanente de algunos miembros de la fuerza de la unidad productiva. Entonces aquí lo que pueden ver con los distintos colores, cada color es una distinta actividad económica, y vemos que hay 3 acá, en donde el color anaranjado es lo que marca la mayor parte de la barra. Estas son las comunidades que encontramos donde hay menos actividades económicas, y las que tienen más colores tienen más actividades económicas. ¿A qué se debe la diferencia? Bueno, encontramos que aquellas que tienen menos tierra están desarrollando más actividades económicas. Entre más tierra se tienen, se desarrollan menos actividades económicas, pero de todos modos son muy diversas, porque la agricultura propiamente es diversa. Hay actividades pecuarias con muchos animales, también es diverso el hato pecuario. Entonces, imagínense ustedes esto, se reduce muchas veces la economía campesina al productor maicero, y vean ustedes acá 24 distintas estrategias de generación de ingresos. Si vemos solo las actividades pecuarias, los animales que se tienen, encontramos también muchos colores ahí. ¿Por qué? Porque tienen muchos animales en las 8 comunidades. Las que tienen menos son estas 3 barras que vemos acá, de color como ladrillo, que son en comunidades que tienen poca tierra también. Y es lógico, ¿verdad? Si hay poca tierra, hay poca capacidad para tener animales. Pero entre más tierra se tiene, vean ustedes, se tiene mayor cantidad de animales. En realidad encontramos que se tiene en la barra de abajo, que ustedes ven, son las que tienen solo un animal, un tipo de animal, son muy pocas. Las que tienen suficiente tierra tienen, aquí la verde son 2 o más animales, 3 o más animales, 4 más animales. O sea, la cantidad de animales que se tiene es diversa, y por eso decimos que es bien poliactiva la economía campesina. Y como se va acabando el tiempo, veamos en la actividad agrícola. También vemos que aquí lo verde son las comunidades maiceras, digamos. Son las actividades económicas de economías campesinas que cultivan maíz, y es una parte nada más de la comunidad. Todas las comunidades tienen más de 2 cultivos, que es lo que nos muestra esta barra de abajo. La verde
son las que tienen el sistema maíz, que ya sabemos que tampoco es solo maíz, es un cultivo en asocio, muchas veces maíz con frijol, y además con una serie de hierbas que sirven para sostener la alimentación de la familia. Y además de eso tenemos actividades agropecuarias diversas en varias de estas comunidades. Entonces, ese estereotipo de que es solo un productor agropecuario no es cierto. Es poliactiva la economía campesina. Que es solo un productor maicero tampoco es cierto, ¿verdad? Como se piensa generalmente. Entonces, su característica fundamental es que toda su actividad gira alrededor de la tierra, que su objetivo es la reproducción, la producción y reproducción de la familia, pero también de sus unidades de producción, y todo gira alrededor de la tierra, un entorno en el cual hay mucha relación con la naturaleza y con la comunidad, con un impacto muy favorable en la soberanía alimentaria, porque lo fundamental es producir alimentos para la familia, y lo excedentario de lo que consume la familia ya se puede llevar al mercado. Esa es la lógica fundamental de la economía campesina. Entonces lo dejamos acá antes de que salga la tarjeta roja. Muchas gracias por la